Buenas, yo le voy a explicar sobre la tarea del tema 7 de la asignatura de electricidad, que nos dice que dado el circuito, hallar el circuito equivalente de Thevenin. En este caso lo primero que vamos a hacer es apagar las fuentes de voltaje que tenemos. Como tenemos tres fuentes de voltaje, las tres se van a cortocircuitar y van a formar tres resistencias de 0 ohmios. Lo primero que podemos hacer con esto, en el otro circuito ya circuitado las fuentes de voltaje, es hacer en serie con las respectivas resistencias que tiene cada uno. En el lado izquierdo tenemos que la primera fuente de voltaje de 12 ohmios se cortocircuitó a 0 y va a ser en serie con la de 2, que quedaría 2 mismo. En la del medio 6 ohmios y en la derecha 2 ohmios. Luego de esto ya tenemos el otro circuito, en donde en la sección del medio podemos ver una combinación estrella que podemos pasar a delta. En este caso, en las opciones de delta va a ser que RA o RB o RC van a ser todas iguales. Entonces aquí tenemos que las tres resistencias de 6 las podemos resolver. 6 por 6 más 6 por 6 más 6 por 6. Esto dividido para 6. Los que nos da un equivalente a 18 ohmios. Esta para cada una, RA, RB y RC. Entonces ya tenemos el otro circuito en forma de delta, donde lo primero que tenemos es que la resistencia superior de 18 que nos quedó de la transformación de estrella delta va a estar en paralelo con la resistencia de 2 ohmios. Esto hacemos RR equivalente 4, que sería 2 por 18 sobre 2 más 18. Esto nos da un equivalente a 1,8 ohmios. En este caso también tenemos que en la parte izquierda, el mismo caso, la resistencia de 2 ohmios va a estar en paralelo con la de 18 ohmios, que nos quedaría 1,8 ohmios. Luego de esto tenemos nuestro siguiente circuito, que aquí vemos que las dos resistencias que resolvimos de 1,8 ohmios van a estar en serie, y las otras de 18 y 2 ohmios van a estar en paralelo. Entonces vamos a resolver las dos resistencias de 1,8 que están en serie, ¿no? Esto nos daría un equivalente a 3,6 ohmios. Luego de esto ya tenemos tres resistencias en paralelo. La resistencia anterior que nos dio de 3,6, la de 18 ohmios y la de 2 ohmios. Esta hacemos nuestro respectivo para hacerlas en paralelo, a resolverlas. Que nos quedaría que 1 sobre la resistencia equivalente 7 va a ser igual a 1 sobre 3,6 ohmios más 1,18 ohmios más 1,2 ohmios. Lo que esto nos quedaría sobre 1 sobre el R equivalente de 7, que sería igual a quintos sextos. Ya revirtiendo el 1 y dividiendo, nos quedaría que la R equivalente a 7 va a ser 6 dividido por 5, lo que nos va a dar 1,2 ohmios. Y esta sería nuestra resistencia equivalente de Thevenin, 1,2 ohmios, como se ve aquí en el circuito final. Luego de eso vamos a pasar a calcular nuestro voltaje. Para eso vamos a tener tres mallas en este caso, y 1, y 2, y 3. Todos les di en sentido horario. Vamos a resolver la primera malla, que en este caso teníamos que 2 que presentan la primera malla, que sería I1, menos la fuente de voltaje de menos 12, porque al estar en sentido horario lo primero que va a entrar es 12. Ya luego para pasarlo va a ser igualmente igual a 12. Menos, aquí tenemos que la resistencia de 6 se presenta en I1 y I2. Entonces ponemos que 6 entre paréntesis I1 menos I2 más 6, otra resistencia de 6 que la tenemos igualmente, pero ahora en I1 y I3. 6 de I1 y I3 va a ser menos igualmente la otra fuente de voltaje que tenemos aquí mismo de 12 voltios. Va a ser igual a 0. Esto aquí resolvemos ya los paréntesis y todos, y nos quedaría 2 de I1 menos 12 más 6 de I1 menos 6 y 2 más 6 y 1 menos 6 y 3 menos 12 va a ser igual a 0. Ahora simplemente resolvemos todos los similares para despejar la primera ecuación, que en este caso nos quedaría que 14 y 1 menos 6 y 2 menos 6 y 3 va a ser igual a 24. Esto sería la primera ecuación. Para la segunda ecuación vamos a hacer la malla 2. En este caso tenemos una resistencia de 6 ohmios que está en I2 menos I1. En este caso porque están las dos.
más la resistencia de 2 que está solo en I2 más la resistencia de 6 que está en I2 menos I3, o sea en las dos va a ser igual a 0 porque esta no presenta ni fuentes de voltaje en la malla. Esto nos quedaría igual a 6I2 menos 6I1 más 2I2 más 6I2 menos 6I3, que va a ser igual a 0. Entonces, para despejar ya la ecuación nos quedaría menos 6I1 más 14I2 menos 6I3 va a ser igual a 0. En este caso nos queda 14 porque teníamos 6 más 2 son 8 y más 6 son 14. Y vamos a despejar la última malla. En este caso tenemos de primeras una fuente de voltaje que entra por positivo o sale negativo. En este caso sería negativo si lo pusiéramos al final de la ecuación, después del igual. Entonces lo ponemos antes, entonces va a ser la primera que entra, 12 positivo, más una resistencia de 6 que entre paréntesis que está en I3 menos I1, están las dos, más otra resistencia de 6 que la presentamos ahora en I3 y en I2, I3 menos I2, más 12 que tenemos otra fuente de voltaje y más 2 de I3, ¿no? Sacamos los paréntesis en todo eso, que nos quedaría 12 más 6I3 menos 6I1 más 6I3 menos 6I2 más 12 más 2I3. En este caso ya para quitar la ecuación, para resolver la ecuación 3 nos quedaría menos 6I1 menos 6I2 va a ser más 14I3 va a ser igual a menos 24, ya que 12 más 12 va a ser 24, pero como está al lado izquierdo y lo pasamos al lado derecho del igual, va a pasar como negativo. Y en este caso nos quedaría que en la ecuación 3, con la ecuación 1 tenemos 14I1 menos 6I2 menos 6I3 va a ser igual a 24. En la ecuación 2 tenemos a menos 6I1 más 14I2 menos 6I3 va a ser igual a 0. Y en la ecuación 3 que tenemos que menos 6I1 menos 6I2 más 14I3 va a ser igual a menos 24. Ya resolviendo esto por el mediante, yo lo hice por calculadora en este caso, nos quedaría que I1 va a ser 1,2 y 2 va a ser 0 amperios y 3 va a ser menos 1,2 amperios. Para calcular finalmente el voltaje de Thevenin, como vemos que tenemos acá, está directamente conectada a esta parte de aquí, que nos dice que tiene un voltaje de 12 más la resistencia de 2 ohmios que está en I3. Entonces simplemente reemplazamos I3 de el resultado que nos dio, que nos quedaría que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 12 más 2 por menos 1,2, que esto nos da que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 9,6 voltios. Muchas gracias. Entonces esto ha sido todo sobre mi tarea del tema 7, sobre el tema de teoría del Thevenin y Norton.